Muy buenos días, estamos una vez más aquí de nuevo para poder presentar la bendita palabra del Señor, en el cual nosotros vamos a tener la meditación en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 17 en adelante, bajo el tema Cambiemos nuestras vestiduras. La palabra de Dios en este día nos dice de la siguiente manera: la nueva vida en Cristo. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir en el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sed pues imitadores de mí como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni trojanería, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque estas cosas, por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no os participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo, por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor añada bendición a su bendita palabra. En el libro de Efesios, cuando Pablo le escribió
a los Éfesos, siempre él estaba pendiente de estarles exhortando, de estarles amonestando, a manera de que no se olvidaran de la forma en que habían sido formados. Y él pues le dice aquí en el versículo 17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Les está diciendo de que no anden como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Él está hablando de que hay que hacer una nueva vida en Cristo, que debe hacer la diferencia. Los cristianos tenemos que hacer la diferencia, amados hermanos. Tenemos que ser luz en las tinieblas, tenemos que ser ejemplo para aquellos que nos ven. Recuerde que somos carta leída. Hermanos, ya por favor, dejémoslo de niñerías. No tenemos que tener nuestro entendimiento entenebrecido como los otros gentiles, como dice aquí en la Biblia, ajenos de la verdad de Dios, por la ignorancia que hay en ellos. En ellos había ignorancia porque no habían tenido un encuentro personal con Dios, pero ya nosotros como cristianos no debe de existir esas cosas. No tenemos que actuar como ignorantes. Ya se nos ha dado la palabra, se nos ha enseñado, se nos ha seguido. Todos los días hay predicadores confrontando el pecado. No debemos de perder la sensibilidad. Debemos de sentir vergüenza cuando hacemos algo malo o cuando pensamos hacerlo antes de cometer un delito espiritual. Tenemos que enmendarnos en el nombre del Señor y pedirle a Él que nos perdone por un mal pensamiento que se vino. Y tenemos que aprender a ser sensibles y decir, no, no debo de cometer esto. Porque ese personaje que está hablando aquí dice que ellos se entregaron a lascivia, a cosas desordenadas, para cometer con avidez toda clase de impureza, porque en ellos había dureza de corazón. Pero ¿por qué nosotros, que hemos sido enseñados a través de los hombres de Dios, aquellos que fueron discípulos de un maestro que les enseñó, en ese tiempo, ¿verdad?, se hablaba directamente a las personas que estaban para ese tiempo, pero eso también es a palabras para nosotros. Dice, vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, de la vieja mujer, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Todo lo que es parte de nuestra vida tenemos que renovarlo cada día. Por eso habla de una nueva vida en Cristo. ¿Por qué tenemos que seguir con las mismas malas costumbres que teníamos antes de conocer al Señor? Tenemos que renovar el espíritu de nuestra mente. Tenemos que vestirnos del nuevo hombre criado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Por qué, hermanos, tenemos que seguir como esos carros que patinan en el lodo y no pueden avanzar? ¿Por qué nosotros somos tan desobedientes, hermanos? Es que usted quiere que Dios baje del cielo y agarre un látigo y les dé como aquellos mercaderes que los sacó de su templo, donde les prohibió ir a hacer negocio allí. Hermanos, debemos de ser diferentes, tiene que haber un cambio en nosotros, por el amor de Dios. Tenemos que vestirnos del nuevo hombre y criado según Dios en la justicia y santidad a la verdad. Tiene que haber un cambio radical en nuestras vidas. Es cierto que hay cosas que no se logran de la noche a la mañana, pero hay que esforzarnos a hacerlo mejor. Por lo cual, dice, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Hablemos verdad con el prójimo.
y hablemos la verdad también. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Hermano, ¿quién dice que no nos podemos enojar? Claro que nos podemos enojar, máxime cuando hay injusticias, máxime cuando nos levantan un falso, más cuando alguien nos ofende de diferentes maneras. Claro que nos podemos enojar, somos humanos, pero dice airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no deis lugar al diablo. Muchos cristianos han sido sacados del camino del Señor porque en un segundo, en pocos minutos, cuando alguien los ofendió, como dice, sacaron el cacique de ellos, pero yo le digo, sacaron el viejo hombre, sacaron la vieja mujer, aquella que no había sido transformada y que en aquel tiempo, hasta para insultar, usaba todo el vocabulario. Pero ahora que somos cristianos, debemos de evitar el pecar de esa manera. No demos lugar al enemigo de Dios, no demos lugar al diablo, dice aquí en la Biblia. Cuando nosotros le damos lugar a él usa nuestra boca para ofender. Usa nuestra boca para insultar, para maldecir, para perjudicar. Nosotros no debemos de hablar cosas deshonestas con esta boca, aunque estemos enojados. Mucha gente vuelve a su vocabulario pasado en un momento de enojo porque se airaron, pero al mismo tiempo pecaron. Usted puede enojarse. Usted puede ver que a alguien no le gustó algo y su semblante cambió, pero no dijo ni una palabra deshonesta, no dijo ningún insulto. También dice que el que hurtaba ya no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Imagínense que aquí Pablo les estaba exhortando a la iglesia de Éfeso que ya no siguieran robando, hurtando. Todo lo que es robar, todo lo que es hurtar es lo mismo. Nada más que algunos lo hacen de una manera peculiar. Hay algo mal puesto y pasó y disimuladamente lo agarró y se lo llevó. Hay personas que se roban un limón, hay personas que se roban una naranja, algo que está a la orilla, pero si es robar porque está en propiedad ajena, es mejor pedir, es mejor decir, me podría regalar limones, me podría regalar una naranja, aunque sea una plantita de flor que tenga usted sembrado adentro de su patio, pero salgan las ramas a la calle o salen las ramas a su solar porque está continua la casa suya. Usted tiene que pedir y decir, ¿me podría regalar una ramita de eso? Se mira así como algo, no como se llama, muy sencillo pues, pero tenemos que aprender no andar hurtando, no, porque fíjese que desde el momento que usted está esperando que nadie lo vea, es porque usted sabe que lo que está haciendo es malo. Le voy a contar una anécdota que una vez un pastor contó, que un padre de familia salió con su hijo y llevaban un saco y se fueron a meter a una milpa y le dijo al niño que mirara para todos lados si no había nadie. Entonces le dijo al niño que no había nadie. Y entonces, como el padre ya le había enseñado al niño esas cosas, por eso el niño le dio la misma enseñanza. Y le dijo, pero padre, se te ha olvidado ver para arriba, que arriba nos mira alguien que nosotros no vemos, pero él sí nos está viendo. Lo que vamos a hacer es malo, vamos a robar en esta milpa elotes y eso es pecado. El hombre se sintió avergonzado porque él a ese niño de pequeñito le había dicho que aunque nos escondiéramos del ser humano, había unos ojos divinos que nos estaba viendo desde allá arriba de los cielos. Y el mismo niño le recordó porque ese niño había sido formado de esa manera. Ahora bien, aquí en el versículo 18 nos dice va que ya no hurte más, el que hurtaba ya no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Parece que es muy importante ante los ojos de Dios que nosotros aprendamos a compartir con aquellos que padecen necesidad. Los que padecen necesidad son aquellos que no pueden trabajar, que tienen una incapacidad física, aquellos que están sin empleo, viven una vida demasiado pobre, viven en escasez y debemos de compartir con los necesitados. Dice que al que el pobre le da, a Dios le presta. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para que
para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes. Qué horrible se oye un niño, una mujer, un hombre que hable palabras corrompidas, que solo habla palabras desordenadas y no puede decir una palabra edificativa, sino que solo vulgaridades, obscenidades. Aquí le está hablando a una persona cristiana que se supone que ya es una persona convertida al Señor, pero en el momento de que se airó, pecó, empezó a defenderse con palabras corrompidas, o es su costumbre de que no ha dejado el vocabulario pasado y sus pláticas solo habla corrompición, solo hablan palabras vulgares, quizás hasta bromea vulgarmente. Eso lo dice Pablo a la iglesia de Éfeso y usted lo dice a ti y a mí, que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes. A mí me encanta platicar con gentes que en el transcurso de la plática yo no le noto que se les zafa una palabra, una mala expresión. Me encanta con esa gente que aunque esté enojada contándote una historia que vivió, ¿verdad? Un desacuerdo en la familia o un vecino lo injurió, lo insultó, pero ella o él no dice palabras desordenadas, sino que más bien podría decir, yo se lo dejo a Dios, hay que Dios haga justicia, o hay que Dios tenga misericordia de él. Bueno, tenemos que aprender nosotros a ser entendidos en la palabra. Hermanos, esta palabra es para una persona que ya conoce del Señor. Las iglesias están llenas de muchas personas que todavía no ha habido un cambio en su vida, no ha habido un cambio en su vocabulario, no ha habido un cambio en su manera de pensar, no ha habido un cambio en su modo de actuar. Dice en el versículo 30, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. ¿Cuándo se contrista el Señor? ¿Cuándo se contrista nuestro amado Espíritu Santo? Se contrista cuando tú haces todas estas cosas que Pablo le está diciendo a Éfeso que no lo hagan, que no pequen, que no se ponga el sol sobre vuestro rostro, que no den lugar al diablo, que ya no siga hurtando, que mejor, que no diga palabras corrompidas, que no hable cosas buenas de no ser lo necesario para edificar a un oyente. Cuando tú mientes, cuando tú robas, cuando tú haces lo malo, el Espíritu Santo se contrista. Dice en el 31, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Qué horrible es vivir donde hay vecinos que todo el día pasan tirando palabras de amargura, viven enojados, viven con una ira, los niños los golpean a diestra y siniestra, les gritan todo el día, hasta los maldicen, o si no, andan haciendo cosas con malicia, espiando al vecino a ver qué hace, a ver con quién platica, para dónde va, viendo a ver qué es lo que está haciendo, pasa, pero como vigilante. Todas esas cosas, amados hermanos, ya dejemos de hacerlas. Pero sobre todo empecemos dejando la amargura, que se quite la amargura de nuestra vida. Una persona amargada no se alegra porque esté bien su vecino. Una persona amargada no se alegra que hayan matrimonios felices. Una persona amargada no se alegra de que el pastor esté bien con su familia. Una persona amargada no se alegra de que en las iglesias hayan personas que son bien dinámicas, que son personas bien preparadas, bien inteligentes para usar bien la palabra de Dios con denuedo y predican muy bonito y se enojan. Los amargados no se alegran por nada. Los amargados aún no se alegran ni porque les regalen algo bueno, porque son tan amargados que nada los alegra. Y son cristianos. Yo no les llamo cristianos a ese tipo de personas. Podría decirles creyentes, pero no cristianos. El cristiano es un imitador de Cristo. Sé santos porque yo soy santo, decía el Señor Jesús, y lo sigue diciendo.
amargura, enojo. Hay personas que con nada se enojan, hasta se les ponen coloradas las orejas. Ira. La gente con ira agarra golpes, todo. Muchos se han quedado sin sus artículos en la casa, han quebrado televisores enojados, han quebrado las planchas, los celulares en los pies de sus parejas, en la espalda de sus hijos. Algunos les han dado en la cabeza que hasta los han matado porque se dejan llevar por la ira, se dejan llevar por el enojo, se dejan llevar por la amargura que viene de ellos quizás desde la niñez, por sus fracasos familiares, por sus fracasos matrimoniales, por sus fracasos en la familia, en los trabajos. Gritería, gente que todo el día pasa gritando, qué horrible es oír a la gente que solo gritando, insultando, ofendiendo, maledicencia, todos en maldades, pero también viven maldiciendo, maldicen a sus hijos y las maliciosos, ¿verdad? Vigiando al vecino, cuidando quién va, quién entra, quién sale, cómo viste, qué es lo que está comiendo, cuánto gasta, todo bien, pero bien controlado, todo eso es pecado. Antes bien, ser dignos, antes dice ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Nosotros hemos obtenido el perdón de Dios a través de su Hijo Jesús, quien fue crucificado, muerto y resucitado. Aquel Jesús que murió en la cruz del Calvario, aquel Jesús que fue azotado 40 veces menos uno, aquel Jesús que le pusieron una lanza en su costado, aquel Jesús que le pusieron una corona de espinas en su cabeza, aquel Jesús que le clavaron sus manos y sus pies y todo lo sufrió por amor a ti, por amor a mí, por amor a la humanidad, por amor a aquellos que aún todavía no han dado el paso de fe, el paso de arrepentimiento. Pero estamos hablando con una iglesia que ya debería de caminar diferente, una iglesia que ya no debería de tener todas estas cosas que prohíbe Pablo, le dice que ya no lo hagan más. Que hay hermanos que no quieren perdonar, se encierran que yo no lo voy a perdonar, me ofendió, me hizo mala cara, me negó un favor, no me quiso hacer un favor y no quieren perdonar. ¿Será posible que se les pueda llamar cristianos a este tipo de personas solo porque están metidos en una iglesia y están dando mal testimonio a su propia familia, en su propia congregación y no se dejan gobernar por la palabra, no se dejan gobernar por Dios, mucho peor por la consejería de los pastores o de un hermano encargado de la consejería? Dice en el capítulo 5, andad como hijos de luz, pues imitadores de mí, como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio dio Dios en olor fragante. Amados hermanos, cambiemos nuestra forma de ser. Hagamos las cosas diferentes. Hagamos pues, un nuevo cambio de vestuarios espirituales, de vestuario, que es muy importante. Una vida nueva en Cristo, una persona transformada. El que está fornicando, el que estaba fornicando antes de venir a los pies del Señor, busque la manera como arreglar su vida. O deja a esa persona porque solo está pasando el rato usted con ella. O toma las cosas en serio y se casa. Toda inmundicia, toda avaricia, todo eso es pecado. Ni aunque se nombre entre vosotros como conviene a santos, no debemos ni siquiera andar hablando de ese tipo de conversaciones, ni palabras deshonestas. De nuevo dice, allá decía palabras corrompidas y aquí palabras deshonestas. Parece que hubiera una gran diferencia, pero lo mismo, viene siendo lo mismo. Palabras corrompidas, vulgares y palabras deshonestas. Las truanerías, las necedades, eso de las bromas pesadas en las iglesias no son correctas. Se pierde el respeto y los que vienen detrás de nosotros no nos van a respetar porque nosotros no les enseñamos a ellos. La iglesia es el lugar donde debe haber la persona mejor educada, con mejores costumbres. Es el lugar. Yo desde niña yo admiraba a los cristianos que yo conocí cuando yo era niña, pastores de una familia bien educada y no sé, eran tan especiales que yo tenía curiosidad que qué había, no porque yo venía de un hogar diferente, no, gracias a Dios que me crié en un lugar que había temor hacia Dios con principios cristianos.
Pero las personas que ya son cristianas, en la vida de ellos no salen palabras deshonestas, no salen palabras corrompidas, no andan con truanerías haciendo bromas de mal gusto y son personas que más bien dan acciones de gracia, son personas que dan gracia al oído del oyente. Porque en la Biblia dice aquí en el 5:5 de Efesios, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Imagínense los árabes, los ávaros que se preocupan solamente en hacer dinero y entre más tienen, más quieren. Los inmundos que hacen cosas inmundas, cosas desordenadas, cosas deshonestas. Y el fornicario que vuelve a hablar acá, ¿verdad? Los que no se han casado. Los idólatras, aquellos que tienen diferentes tipos de ídolos que quitan el lugar de Dios. Los ídolos, cuando hablamos de idolatría, cuando hablamos de este tipo de cosas, de una persona idólatra, hay personas que idolatran a su esposa, hay personas que idolatran a sus hijos, hay personas que idolatran a su esposo, hay personas que idolatran la misma congregación. Quizás están en una congregación que no es sana doctrina y ellos por temor, porque así se les enseñó no andar saltando como cabra, ellos no quieren salirse de un lugar donde se sabe de que no es un lugar correcto. Si el Señor te llamó que creciste en un lugar donde había falsa doctrina, el Señor te va a... Porque a veces hay personas, ¿verdad?, que nacieron en un hogar donde hay falsa doctrina o alguien nos invitó allí, ¿verdad? Pero nosotros por eso tenemos que estudiar la palabra para que nadie nos engañe. Pero tenemos que aprender a hacer las cosas bien y, y ser parte de aquello que dice que no debemos de ser idólatras. No debemos de idolatrar las cosas que quitan el lugar de Dios. Hay un tiempo en que la gente puede disfrutar de ver tele, pero hay personas que tienen los teles como idolatría, que no pueden dormir si no están con su tele al lado. La idolatría hoy que está la tecnología, las computadoras y los celulares, hay personas que duermen con los celulares en la mano, es tremendo. La idolatría no solamente es un ídolo, una estatua hecha de bronce, de hierro, de porcelana, qué sé yo. Todo hay diferentes tipos de idólatras. Hay gente que idolatra en el trabajo, para ellos es más importante su trabajo. Claro que el trabajo es muy importante y hay que cuidarlo, pero hay días que no le exigen a usted que se quede trabajando, pero usted por no ir a la iglesia prefirió quedarse trabajando, prefirió ganar un par de pesos más por no ir a la iglesia. Todas esas cosas es idolatría. Dejar a Dios por otro Dios, dejar a Dios, ¿verdad?, por hacer más dinero, por ir a un lugar, a una fiesta, ir a ver una película, ir a visitar a un amigo o quedarse en casa viendo tele por no ir a la iglesia. Eso es idolatría y no se da cuenta usted que tiene un ídolo en casa, tiene un ídolo en su corazón, en su mente. Mucho cuidado con los que ocupan el lugar de Dios. Nadie os engañe con vanas palabras, porque estas cosas vienen, la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipe con ellos, con las personas va que hablan palabras vanas, que nos engañan con mentiras, haciéndonos creer que estamos equivocados en una congregación y nos vienen con palabras vanas de decirlo, sálgase de ahí porque eso no está en la Biblia. Mire y enseña la Biblia que tiene él. La Biblia de él tiene una versión diferente, acomodada. Hay Biblias que le han quitado un montón de versículos a la palabra de Dios y por eso en la de ellos no dice así. Que Dios nos ayude a hacer las cosas bien para la gloria de Él. Que Dios nos ayude a no ser hijos de desobediencia, porque de ahí viene la ira de nuestro Dios. No hay que ser partícipe con ese tipo de gente porque somos luz en el Señor. Somos hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Tenemos que andar viendo todo lo que sea agradable al Señor. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo.
Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No embriaguéis, dicen, hay congregaciones que dicen que no es malo tomar vino en su casa con su familia. Pues yo le diría de que sí es malo. Se puede volver una adicción en su vida. Empezó con poquito y terminó siendo un alcohólico. Trae desilusión, hace cosas deshonestas cuando usted está embriagado. Más bien dice que antes hay que ser llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué bonito es, hermanos, poder leer la palabra y saber que hay consejos para nosotros. El que acostumbra a la gritería, la malicia, la avaricia, la envidia, la fornicación. Hay iglesias que están llenas de gente fornicaria y adúltera. Ay, hermanos, que Dios nos ayude, que no caigamos nosotros en ese error. Somos luz en las tinieblas, somos carta leída. Por lo tanto, tengamos cuidado con lo que estamos haciendo. Vistámonos del nuevo hombre, vistámonos de la nueva mujer. Cuando venimos a los pies del Señor, todas las cosas son hechas nuevas. He aquí, ya el pasado ya no existe. El Señor tu pasado lo echó a las profundidades de los abismos. Y tratemos de ser mejores. Tratemos de no andar solo enojado, lleno de amargura, irado y pecando, porque enojado se vino todo, las desórdenes a su boca, como usted era antes. Tiene que haber un cambio en nuestras vidas. Por favor, hermanos, amados hermanos, por favor, se los ruego, aprendamos a ser diferentes, aprendamos a no dar mal testimonio. Duele cuando las iglesias se critican unas a otras, duele cuando se dice esos hermanos de determinadas iglesias son unos hermanos desordenados, vulgares, deshonestos, corrompidos, hacen cosas ilícitas y dicen que son cristianos. No permita que el nombre de nuestro Dios sea blasfemado por causa suya y mía. Apártese del mal, huya de la ira, huya del mal, de la maldad, pero más que todo huya de la ira de Dios, porque todas las cosas malas que hacemos hacen la ira de Dios derramarse. Estamos viviendo en un tiempo bien difícil donde ya la gente no haya dónde ir, pero nosotros como cristianos sí sabemos. Dice que si alguno ha cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, nuestro Señor Jesucristo. Si alguno está triste, que venga a Él. Si alguno está cansado y cargado, que vengamos a Él, que Él hará liviana nuestras cargas. Él nos hará descansar. Hermano, ahorita es un año político en el cual la gente deja sus buenas costumbres para meterse con aquellos que andan peleando. No se va a ganar una nación completa, se va a ganar pidiéndole a Dios que nos dé sabiduría para tomar sabias decisiones y no nos pongamos a discutir con los otros gentiles. Que no salga de nuestra boca un insulto hacia nadie, ni palabras corrompidas ni deshonestas, mas antes, como cristianos, oremos en la presencia de Dios y pidámosle que Él sea quien nos ayude a poder tomar una sabia decisión y elegir las personas correctas para que gobiernen nuestro país. Muchos cristianos andan haciendo desórdenes en las calles con los gentiles, con los inconversos. Ya no se sabe quiénes son cristianos y quiénes no, porque se han metido a defender la política, pero no se han metido a defender el Evangelio del Señor. La Biblia dice que bienaventurados aquellos que por mi causa fueren vituperados, porque ellos verán a Dios. Entonces, no dice bienaventurados aquellos que pelean por un partido político, sino bienaventurados nosotros, que por causa del Señor somos vituperados. Amados hermanos, en este día yo dejo esta palabra a su conciencia. Revistámonos del nuevo hombre, de la nueva mujer, que haya un cambio en nuestras vidas, un cambio radical, que ya las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, que haya en nuestro hogar un remanso de paz, que nuestros vecinos puedan ver de que nosotros somos cristianos verdaderos y que pueden
tener confianza en nosotros hasta para pedir una consejería, porque vamos a darles un sabio consejo, porque de lo que vivimos vamos a dar. Que Dios me los bendiga, amados hermanos, y que Dios bendiga también a los amigos. Comparte esta palabra y que sea Dios en su corazón en este día, haciéndole entender si usted ha cometido ese tipo de errores, que cuando se enoja, avienta las cosas, las quiebra, golpea la pared, golpea la mesa y hace cuantas locuras porque está lleno de amargura, porque está lleno de enojo y su boca tira veneno, ofende a sus hijos, ofende a su pareja, ofende a su familia, ofende al vecino, insulta. Por cualquier cosa usted está que explota. Pídale perdón a Dios en este día y haya un nuevo cambio en su vida para que sea una luz en medio de las tinieblas. Que el Señor me los bendiga. Amén.